Hola, vamos a hacer junio del 2017 de química y me dicen que vamos a disolver 10 gramos de hidróxido de sodio en 2 litros de agua. Vale, tenemos una masa inicial que son 10 gramos de hidróxido de sodio que tenéis que conocer que es el NaOH y tenemos un volumen de 2 litros de agua. Es decir, los 2 litros de agua va a ser el volumen total. ¿De acuerdo? Porque me dicen que lo están disolviendo en 2 litros de agua. Es decir, vamos a despreciar el volumen que ocupe esta pequeña cantidad de hidróxido de sodio. ¿Vale? Sabemos entonces que el hidróxido de sodio va a ser el soluto y el agua es el disolvente. Y como el volumen que ocupa el hidróxido de sodio va a ser muy pequeñito, vamos a decir que vamos a despreciarlo, entonces va a ser el disolvente y el volumen va a ser igual al volumen de disolución. ¿Vale? Bien, me dicen que calculemos la concentración de la disolución en gramos litros. Vamos a recordar que la concentración es igual a el soluto, que puede estar expresado de cualquier manera, en moles, en gramos, en unidades de volumen, de peso, etc. ¿Vale? Y la disolución, que también va a estar expresado de muchas maneras, como nos lo quieran pedir. En este caso nos lo están pidiendo que lo expresemos en gramos litro. Recordemos otra vez que la disolución es la suma de dos cosas. La disolución es la suma del soluto más el disolvente. ¿Vale? Si me dieran la densidad del sodio, entonces sí que lo añadiría aquí. ¿Vale? Como además me están diciendo que se disuelven 10 gramos de hidróxido de sodio en 2 litros de agua, este en indica un poco también que el volumen es el total. ¿Vale? Entonces es muy fácil. Simplemente tenemos que aplicar los datos que me están dando. ¿Vale? Fijaros que lo tenemos todo ya. El soluto está en gramos, me lo dicen aquí, tengo aquí apuntado, ¿vale? Tenemos en gramos y los 2 litros de agua ya están en litros, con lo cual ya tenemos la expresión. Simplemente tenemos que ponerlo escrito de esta manera, la concentración en gramos litros. ¿Vale? Sabéis que la concentración de este compuesto se puede expresar con dos corchetes así, que la concentración del NaOH en gramos litros va a ser los 10 gramos de NaOH que tenemos partido estos 2 litros de disolución. Pues ya lo tenemos, simplemente ahora tendríamos que dividir 10 entre 2, que es 5 gramos litro, y esta sería la concentración expresada de esta manera. Fijaros qué fácil ha sido hacer el apartado A. La concentración son 5 gramos partido litro. Bien. En el apartado B me piden la molaridad de la disolución. Recordemos que la molaridad, la tenéis aquí, es esto. ¿Vale? Recordemos que la molaridad, lo vamos a escribir aquí en rojo, es igual al número de moles partido el volumen, y que el volumen siempre tiene que ir en litros. Además me están dando aquí unas masas atómicas, que es para que calculemos cuánto pesa un mol de hidróxido de sodio. Vamos a calcularlo. La masa molecular del NaOH es lo que pesa un mol. Por lo tanto, vemos que esta molécula está compuesta por un mol de sodio, por un mol de oxígeno y por un mol de hidrógeno. Por eso me dan aquí las masas relativas, ¿vale? Y este U quiere decir que es U más, porque sabéis que cuando solo tengo un átomo de sodio pesa 23 U más, que es una unidad muy chiquitita, cuando tengo un mol de sodio pesa 23 gramos. Entonces, como lo queremos en moles, tendríamos 23 gramos de lo que está aportando la masa del sodio en esta molécula. El oxígeno aporta 16 gramos y el hidrógeno aporta 1. Pues calculamos 23 más 1, 24, 16 más 24, 40. Por lo tanto, sabemos que un mol de NaOH pesa 40 gramos. ¿Por qué he querido calcular esto? Porque para calcular la molaridad necesito saber el número de moles, y para saber el número de moles necesito saber cuánto es la masa molar para hacer la relación de que si un mol son 40 gramos y yo tengo 10 gramos,
Pues ¿cuántos moles tendré? Pues 0,25, ¿no? Si no lo veis, esto es una simple regla de 3. Fijaros que esto es x y x va a ser igual a 1 multiplicado por 10 partido por 40, que es un cuarto, ¿no? Un cuarto, 1 dividido entre 4 es 0,25 moles. Vale. Si no lo veis con esta regla de 3, que a algunos no gusta utilizar reglas de 3, yo hago la regla de 3 para que entendáis lo que estamos haciendo. La fórmula sabéis que es que los moles es igual a la masa partido por la masa molecular. Entonces la masa son estos 10 gramos de aquí y la masa molecular es lo que acabamos de calcular aquí. ¿Vale? Por tanto ya sabemos que N es igual a 0,25 moles del hidróxido de sodio que tenemos. Y el volumen, lo tenemos aquí apuntado, son los 2 litros, por lo tanto puedo aplicar ya mi fórmula de molaridad. La molaridad va a ser igual a N partido el volumen en litros. N es 0,25 y el volumen son 2 litros. Esta operación también es fácil, pero bueno, lo hacemos con la calculadora y calculamos. Vamos a ponerla en un sitio que podáis ver lo que escribo. 0,25 dividido por 2 es igual a 0,125. 0,125. Os tenéis que acordar siempre de las unidades, que las vamos a poner en rojo, que son mol partido litro. Si no ponéis las unidades, os van a quitar casi la mitad de la puntuación, ¿vale? Por lo tanto, ya tendríamos el apartado B, que son 0,125 molar. Molar es lo mismo que mol partido litro. Esto es lo mismo que molar. Vale. Para hacer el siguiente apartado vamos a borrar un poco. Voy a parar el vídeo, voy a pausar el vídeo. Vale, nos dicen que calculemos la nueva molaridad que tendrá si posteriormente se duplica el volumen de agua. Es decir, nosotros inicialmente teníamos 2 litros de agua, ¿no? Un volumen de 2 litros. Y aquí teníamos una cantidad de moles que hemos calculado antes, que por eso lo he puesto aquí, es decir, N, en este caso era 0,25 y con estos datos hemos calculado la concentración y la concentración nos ha salido que la concentración de la disolución inicial es igual a 0,125 molar. ¿Vale? Me están diciendo que lo que vamos a hacer ahora es duplicar el volumen, es decir, esto es la disolución 1. Vamos a llamar disol 1. Vale, en la disolución 2 simplemente lo que vamos a hacer es duplicar el volumen. Por lo tanto, ¿qué volumen vamos a tener? Pues si previamente teníamos 2 litros, ahora tendríamos el doble, es decir, el volumen va a ser de 4 litros. La pregunta que quiero que contestéis desde casa es, si en esta disolución tengo 0,25 moles, ¿aquí cuántos tendré? Pues efectivamente tendré la misma cantidad de moles, porque yo lo único que he hecho al añadir esta disolución es duplicar el volumen. Los moles son los mismos, es decir, si yo aquí tenía inicialmente, imaginar que esto fueran los moles, ¿no? 0,25. Pues yo aquí lo único que hago es duplico el volumen. La disolución va a ser menos concentrada, pero el número de partículas de NaOH va a ser el mismo. Por lo tanto, los moles siguen siendo los mismos. Y la concentración se sigue calculando de la misma manera. Calculo aquí que se ve mejor, ¿no? La concentración nueva de NaOH va a ser los mismos moles que tenemos partido por el volumen final, que es 4, que es el nuevo volumen que tenemos aquí. Sacamos la calculadora y decimos que 0,25 dividido por 4 va a ser igual a 0,0625. ¿Qué unidad? Pues la unidad de la molaridad. ¿Cuál es la unidad de la molaridad? Molar, o lo que es lo mismo. Acordaos que es lo mismo que mol partido litro. Vale, pues ya tendríamos el apartado C, que es 0,0625 molar. Un saludo.